Gamarán, ¿por qué la ultraderecha siempre le dan la torre a la economía cuando llegan al poder si se supone que son los expertos con el dinero? Pues que yo no creo que sean los expertos con el dinero. Desde el momento en que abogan por una serie de cuestiones, ves que no son buenos con el dinero. Por ejemplo, dicen hay que reducir los programas sociales. Perfecto. Reduces los problemas sociales, tienes una fuerza de trabajo menos educada, menos capaz de reaccionar ante los cambios de la economía, de obtener trabajos con cierta cualificación y de crecer en esos trabajos, ¿no? Así sea como freelance. Entonces vamos a quitarle a la salud a la gente. Entonces tengo más gente enferma sin atención médica que tampoco puede trabajar. Y si trabaja, pues trabaja mal. Y además está enojada. Entonces cuando está enojada sale a la calle, primero con pancartas, luego salen con machetes y con pistolas, ¿no? ¿Es un gran manejo de la economía? No. Pero es que si hay más desempleados, había un libertariano que decía, si hubiera más desempleados para que se den cuenta que ellos trabajan para el empleador y no al revés. Pues es que al revés también, tú trabajas para tus empleados, porque si tienes a tus empleados en pésimas condiciones, no van a hacer nada por ti. Es así de sencillo. Van a hacer lo mínimo posible y de ahí no los vas a sacar. Entonces, alguien que sabe de economía sabe que le conviene acabar con la pobreza y tener una población más educada, más sana, porque eso mejora todo. Cuando la marea sube, suben todos los botes. Cuando la marea baja, ¿no? Entonces, cuando tú solo beneficias a los más ricos, les vamos a quitar, ha pasado ahora en Madrid, se hicieron las cuentas, ¿no? De todas las reducciones de impuestos que ha hecho Ayuso, la gran mayoría han afectado a los más ricos de Madrid. Bueno, pues entonces le ha bajado los impuestos a los más ricos. No se los ha bajado a los trabajadores bajo cierto nivel, pero les ha reducido los servicios sociales. Sí, ahí está la sanidad pública, pero tienes unos tiempos de espera absolutamente delirantes, así que mejor ve al médico privado o compra un seguro privado. Y las cosas no van bien. Cuando haces eso, estás únicamente beneficiando a tus amigotes, a los que te invitan champán y te invitan a cenar y te llevan en su yate, pero no estás trabajando por la economía del país. No estás trabajando por la economía de todos, porque la economía del país es de todos o no es de nadie. Cuando solo los ricos tienen los beneficios económicos, son mucho más frágiles. No se dan cuenta. Yo creo que es eso, ¿no? La ultraderecha es más autoritaria, dices ultraderecha. Pero es que la derecha tiene creencias económicas que nunca se han demostrado y que los años han demostrado además que son falsas. Si se enriquecen los de arriba, gotea para abajo. No es cierto. ¿Y cómo lo sabes? Porque se ha puesto en práctica y no ha funcionado. Es como el comunismo. Oye, se ha puesto en práctica, no ha funcionado. El marxismo. Pues mira, tienes que rendirte a la realidad, ¿no? Pero la ultraderecha tiene una serie de creencias irracionales respecto de la economía, básicamente movida por su ideología de joder a los más jodidos y de beneficiar a los más ricos, pero que no tiene bases en la realidad, ¿no? Yo creo que parte de eso es su problema.